Hola a todos. Es un honor tenerlos en esta magnífica experiencia de 40 días de estudio. Esta increíble experiencia será de gran provecho para cada uno de nosotros. Aprenderemos el arte de la palabra hablada y creceremos juntos en este curso de oratoria. Con ustedes, Carlos Enrique López Adames, y les estaré acompañando en estos 40 días. Lo más importante que debemos comprender es que la oratoria es el arte de hablar con elocuencia, precisión y sencillez. Es el arte de hablar desde el corazón, pero también es el arte de utilizar nuestra mente para conectar con nuestro público de forma efectiva. Y en ese proceso, el miedo nos puede detener. El miedo nos puede limitar a la hora de expresarnos, a la hora de comunicarnos. Pero nosotros tenemos el poder de dominar esos miedos y de hacernos responsables en el momento que estamos en el escenario y controlar nuestro cuerpo y ser capaces de dar el 100% de nuestras capacidades. Comencemos el día de hoy en esta primera clase que veremos las técnicas de inicio y conclusión. Comenzaremos primero definiendo los porcentajes del poder de la comunicación de índole emocional. Sí, los porcentajes del poder de la comunicación de índole emocional. Ya los veremos. De Albert Mehrabian. En esos porcentajes, el 7% se le atribuye a las palabras. Tan solo el 7% del poder de nuestra expresividad, de nuestra comunicación, corresponde a las palabras. Pero ese 7% es el que llega a la mente subconsciente y termina definiendo nuestras acciones. Quizás no es tan importante en la comunicación de índole emocional, pero ese 7% representa la forma en la que estamos programados mentalmente para alcanzar un resultado determinado. Ese 7% es el porcentaje mínimo del poder de nuestra comunicación, pero las palabras no se las lleva el viento. Las palabras se quedan y definen nuestra realidad. Así que cuida muy bien tus palabras. Un orador debe cuidar sus palabras, debe saber cómo embellecer sus palabras y debe saber qué intencionalidad tiene cada palabra que dice. Primero piensas y luego hablas, porque las palabras tienen el poder de crear nuestra realidad. En la oratoria, las palabras definen el comportamiento que los individuos tendrán. Palabras que pueden persuadir, palabras que pueden convencer, palabras que pueden tener distintas intencionalidades. La oratoria es una herramienta, tú decides cómo utilizarla. Te puede potenciar, puedes potenciar a los demás con tus palabras, puedes inspirar, puedes motivar o puedes destruir. Tus palabras tienen el poder de programarte mentalmente a ti mismo y de programar a los demás. Así que cuida lo que dices y cuida lo que te dices a ti mismo. Cuida la comunicación interpersonal y cuida la comunicación intrapersonal. De eso hablaremos más adelante en el curso. Continuemos. El 38% del poder de nuestra comunicación corresponde a la voz. La entonación, el volumen, el ritmo, la velocidad con la que hablas
es el 38% del poder de tu comunicación. ¡Qué increíble! El 38% del poder de tu comunicación corresponde a la voz. ¿Cómo proyectas la voz? ¿Qué transmites con la voz? Tu discurso es monótono. Es como una línea. Es como cuando una persona muere y el aparato que se encarga de dar las señales de vida del ser humano aparece una línea recta. ¿Cómo te comunicas? ¿Como una línea recta? ¿Con una voz monótona? ¿O te comunicas con distintos tipos de matices, con volúmenes distintos a lo largo de tu discurso, con entonaciones distintas, con ritmos distintos, con velocidades distintas? ¿Cómo te comunicas? ¿Tienes una voz monótona, lineal, que no expresa, que no comunica, que pierde el 38% del poder de nuestra comunicación? ¿O tienes una voz en tus discursos que es acompañada con el mensaje y que comunicas con cierta intencionalidad? Cada cierto tiempo aumentas la voz, la disminuyes, cambias el ritmo, la velocidad de las palabras para dar énfasis a lo que quieras resaltar o comunicar. Por eso el 38% del poder de nuestra comunicación de índole emocional corresponde a la voz. La voz que aplicas determina si las personas se duermen o se quedan atentas escuchándote. Debes cambiar tu voz para que no sea como una línea, para que la voz no sea monótona. Ahora continuamos con el siguiente porcentaje. El 55% de nuestra comunicación, el mayor porcentaje, corresponde al lenguaje corporal, a tu desplazamiento en el escenario, a tu rostro, a tu movimiento, a tu expresividad con las manos, con los brazos. El 55% del poder de la comunicación corresponde al lenguaje corporal. Lenguaje corporal. Y ahora quiero decir algo importante. El 7% de las palabras, el 38% de la voz y el 55% del lenguaje corporal deben estar relacionados. Si esos porcentajes no están relacionados, nuestro mensaje pierde sentido y pierde pasión. Porque la clave de una comunicación exitosa es el mensaje, el sentido y la pasión. El sentido se pierde cuando el mensaje que transmites con tus palabras no es acompañado de forma coherente con tu voz y con tu lenguaje corporal. Por ejemplo, si yo estoy dando un discurso motivador, inspirador, mi lenguaje corporal, ¿qué debe reflejar? ¿Qué creen ustedes que mi lenguaje corporal debe reflejar? Si yo estoy comunicando en mis palabras un discurso motivador, un discurso inspirador, mi lenguaje corporal debería reflejar cansancio, agotamiento, desánimo, hombros abajo, como si estuviera cansado, rostro triste o rostro molesto. ¿Qué debería expresar mi cuerpo si mi mensaje
si mis palabras son de motivación. Debería expresar, según la intencionalidad del discurso, una sonrisa, gestos alentadores, con fuerza, con ánimo. Y el mensaje tiene sentido y tiene pasión. Pero también debe existir la relación entre voz y mensaje. Por ejemplo, si tus palabras son de aliento, de motivación, de seguridad, de confianza, tu voz, ¿qué debe transmitir? ¿Será que tu voz debe transmitir esto? Debemos seguir adelante, porque la vida tiene muchos matices. Todos podemos alcanzar lo que soñamos. Todos, absolutamente todos podemos alcanzar lo que soñamos. No hay ninguna coherencia, ¿cierto? No hay coherencia entre el mensaje que comunico y la voz que estoy aplicando. Mi voz debe ser motivadora, debe ser inspiradora, debe transmitir seguridad. Si mi mensaje, las palabras de mi discurso están transmitiendo seguridad, motivación, mis palabras me indican que mi voz debe comunicar seguridad, firmeza, contundencia, claridad. Mi voz debe comunicar poder personal. Es muy importante la relación que tiene el 7%, 38% y 55%. La relación que tienen tus palabras con tu voz y la relación que tiene con el lenguaje corporal. Debe existir una línea coherente entre lo que dices en tus palabras, la comunicación verbal, lo que expresas con tu voz, la comunicación paraverbal y lo que expresas con tu lenguaje corporal, la comunicación no verbal. Deben tener conexión estos tres aspectos para que nuestro mensaje tenga sentido y pasión y tengamos una comunicación exitosa. Debemos ser coherentes entre lo que decimos y la imagen que proyectamos y la forma en cómo colocamos nuestra voz. Todos estos aspectos forman parte de una gran comunicación. Ahora veamos los 11 pasos para hablar en público. ¿Cuál es el primer paso? ¿Y por qué vamos a ver estos pasos? El primer paso es mirar al escenario. Mirar al público. Es el segundo. Debes dirigirte primero al escenario. Debes visualizar el escenario. Luego te diriges al escenario. Ves el escenario, el lugar en donde te vas a colocar, vas, te diriges a ese lugar y luego que estás en el lugar, debes seguir con el segundo paso, que es mirar al público. Luego le sigue el tercer paso, saludar. ¿Cómo saludas? Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, feliz día, feliz noche, feliz tarde. Saludas. Y luego vamos con el paso que es muy interesante. Técnica de inicio. En lugar de saludar y luego decir tu nombre, utilizas una técnica de inicio que sea conveniente según el tipo de discurso que tengas, o utilizas varias técnicas de inicio al mismo tiempo. ¿Cuál es la finalidad de estas técnicas de inicio?
captar a tu público en las primeras palabras que dices. Las personas se desconcentran, pierden la atención rápidamente. Por lo tanto, debes conectar en las primeras palabras que dices. Por eso debes buscar una técnica para iniciar que sea conveniente según tu discurso y según tus gustos y lo que tú quieres comunicar y lo que tú quieres expresar para potenciar tu mensaje, cautivar a tu público. Y una vez que tu público está cautivo con esas primeras palabras, luego dices tu nombre. Mi nombre es Carlos Enrique López Adames. Luego procedes con el nombre del tema. Hoy veremos un curso de oratoria, el nombre de tu discurso. Luego empiezas a desarrollar los tópicos de los que vas a estar hablando. Luego anuncias la conclusión. ¿Por qué es importante anunciar la conclusión? ¿Por qué creen que es importante anunciar la conclusión? Para preparar al público, para preparar al cerebro a que se acerca el final. Estás condicionando mentalmente a las personas, la estás programando para el cierre. Por eso es importante anunciar la conclusión. ¿Cómo anuncias la conclusión? Para concluir, para cerrar, para finalizar. O, por ejemplo, quiero cerrar el día de hoy con este mensaje. Puedes anunciar la conclusión de distintas maneras. Lo importante es hacerlo. Luego, seguimos con el paso de la técnica de conclusión. Una técnica para cerrar. Vas a elegir una técnica que sea de tu conveniencia, según el tipo de discurso, según el tipo de público y lo que tú quieras comunicarle a ese grupo de personas. Porque si el inicio es fundamental para cautivar a las personas, el final, el cierre, es súper importante. ¿Por qué es tan importante el cierre? Porque es lo que la gente, lo que las personas se llevarán de nosotros. Así que debemos buscar un cierre que sea cautivador, que los deje pensando. Porque la oratoria tiene entre sus principales objetivos el deleitar al público con las palabras que decimos. Luego cerramos. ¿Cómo cerramos la mayoría de nuestras intervenciones? ¿Qué es lo que decimos siempre? ¿Qué es lo que se dice cuando cerramos? ¿Qué decimos? Gracias, muchas gracias, o como gustes decirlo. Pero es importante agradecer al público. Y el último paso es quedarse a recibir los aplausos, no salir corriendo del escenario. Debes quedarte a recibir tus aplausos. Quédate a recibir tus aplausos. No salgas corriendo. Disfruta del momento, sonríe, claro, depende del discurso. Pero la sonrisa siempre es muy buena en la mayoría de los casos. Así que sonríe, recibe aplausos y no huyas del escenario apenas termine. Quédate a disfrutar de tu momento. Ahora vamos a ver técnicas de inicio. Recuerden que les mencioné que las técnicas de inicio son para captar la atención de nuestro público en las primeras palabras que decimos. Comencemos con la primera técnica de inicio. Y es la interrogación retórica. Esta pregunta retórica
no es una pregunta que se hace en sentido literal. Es una pregunta que se hace en sentido figurativo, es decir, retórica. ¿Por qué? Porque no es una pregunta que tú haces para averiguar, sino para dar fuerza a tu discurso, para resaltar el argumento que quieres dar a entender a un grupo de personas o para hacerlos pensar. Es decir, no es una pregunta que realizas esperando la respuesta del público. Es una pregunta que haces de forma retórica. Es una interrogación retórica. Pregunta que se formula sin esperar respuesta, con la finalidad de reforzar o reafirmar el propio punto de vista, al mismo tiempo que incentiva al oyente a reflexionar para que adopte otro punto, otra idea. Eso es la interrogación retórica. Siguiendo los pasos que vimos anteriormente, ¿cómo podríamos dar un ejemplo de la interrogación retórica? Utilizando solamente el paso de saludar, de la técnica de inicio, mi nombre y el nombre del tema. Vamos a dar el ejemplo solamente con esos pasos. Saludo, técnica de inicio, mi nombre y el nombre del tema. Hola, ¿a qué le tienes miedo? ¿Tus miedos te dominan? ¿O tú dominas a tus miedos? Con ustedes, Carlos Enrique López Adames. Y el día de hoy les hablaré sobre consejos para superar el miedo escénico. También podría ser otro ejemplo. ¿En algún momento te has paralizado en el escenario? ¿Las manos te tiemblan? ¿O se te olvida lo que vas a decir? Con ustedes, Carlos Enrique López Adames. Y el día de hoy te ayudaré a perder el miedo escénico. Es un ejemplo de cómo se puede utilizar esta técnica de inicio. Tú vas a hacer una pregunta retórica, una interrogación retórica del tema. Recuerden, todas las técnicas de inicio están enfocadas en captar la atención, pero son técnicas que están relacionadas, el contenido de la técnica está relacionado con tu discurso. Es decir, tú vas a adaptar la técnica a tu discurso o vas a buscar la técnica que te favorezca según el tipo de discurso que tengas que dar. Continuemos. La técnica de las frases. La técnica de inicio de frases es la más utilizada por la mayoría de los oradores. ¿Por qué es la más utilizada? Porque es la más fácil y es la más genial para la mayoría. ¿Por qué? Porque una frase tiene el poder de transmitir sentimientos, emociones. Las frases tienen un gran poder para conectar con las personas y es una gran manera de iniciar. Por eso las frases son utilizadas de forma constante por muchos oradores. Las frases se pueden utilizar de la siguiente manera. Hola, quiero decirte algo. Para crear hay que soñar y para soñar hay que crear. Diseñé esa frase porque pienso que todos nosotros tenemos la capacidad de hacer realidad nuestros sueños. Con ustedes, Carlos Enrique López Adames, y el día de hoy les comentaré el poder de tener metas grandes. Utilizas una frase, luego mencionas al autor, si es que la frase tiene autor, y luego haces un breve resumen de esa frase o un comentario de esa frase. En este caso, en este ejemplo que acabo de dar, yo no dije el autor porque el autor soy yo. ¿Qué fue lo que hice? Comenté brevemente
señalando que la frase la escribí yo. Y luego dije una reflexión o un comentario breve de la frase, y después de eso es que dices tu nombre y luego el nombre del tema. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Hola, la inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios. Esta frase la dijo el científico Stephen Hawking. Y es que todos nosotros como seres humanos tenemos esa habilidad para sobrevivir y para crecer exponencialmente. Con ustedes, Carlos Enrique López Adames, y hoy les daré las claves para alcanzar el éxito personal en sus vidas. ¿Lo notaron? ¿Qué hice? Dije la frase, luego el nombre del autor, Stephen Hawking, luego realicé un resumen, un análisis o un comentario de la frase. Luego dije mi nombre y luego el nombre del tema. ¿Por qué yo no debería hacerlo de la siguiente forma? Hola, la inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios. Stephen Hawking. Soy Carlos López y hoy les voy a hablar sobre el poder de adaptarse. ¿Por qué yo no debería hacerlo de esa manera? Como lo acabo de hacer en este ejemplo. ¿Por qué creen? Porque estoy diciendo el nombre del autor, Stephen Hawking, y luego digo, soy Carlos. ¿Entienden? Se puede crear una sinalefa. ¿Qué es una sinalefa? Es la conjunción de las palabras cuando son transmitidas que se terminan entendiendo con otro significado al que se quería comunicar. Por ejemplo, si yo digo Stephen Hawking y luego digo soy Carlos, digo mi nombre, se puede escuchar como un solo nombre, es decir, una sinalefa. Por favor, le agradezco que no anote en la pizarra, porque todos los estudiantes lo pueden observar. Por favor, no marque en la diapositiva. Gracias. Continúo diciéndoles sobre la técnica de inicio de la frase. Podemos utilizar frases comunes, refranes, frases de personajes célebres, nuestra propia autoría o frases que son de sentencia. Es importante hacer una reflexión del mensaje después de citar la frase. Ahora continuamos con la siguiente técnica. Concisión. La técnica de la concisión es ir directo al grano cuando iniciamos nuestro discurso. Ir directo al grano. Es decir, de forma clara y precisa de qué se tratará el asunto del que se estará hablando. Por ejemplo, hola, hoy quiero decirte que aprenderás a hablar en público de forma exitosa y te convertirás en un campeón de la oratoria. Con ustedes, Carlos Enrique López Adames, y el día de hoy, juntos conquistaremos el escenario. Esa es la técnica de la concisión, exhibiendo tanto claridad como brevedad. Es el opuesto de verbosidad, la cual es uno de los excesos de las palabras. La brevedad en la concisión que no se logra acortando material original, codificando o comprimiéndolo, pero más bien omitiendo el material redundante del mismo. Es decir, somos claros, precisos en las primeras palabras que diremos. Por ejemplo, hola,
te enseñaré a generar millones de dólares cada mes. Con ustedes, Carlos Enrique López Adames, y hoy te presentaré el modelo de negocio que cambiará tu vida. Soy directo, preciso, con lo que quiero comunicar como técnica de inicio. Ahora avanzamos. Narrar historias, cuentos y anécdotas. Esta técnica también es muy utilizada por muchos oradores en todo el mundo. Narrar historias, cuentos, anécdotas, parábolas, permite conectar con las emociones del público, permite crear cuadros ricos, llenos de imágenes en la mente del oyente. Por ejemplo, hola, hoy quiero contarte una historia. Y es que cuando Thomas Alva Edison inventó la bombilla, no le salió a la primera, sino que realizó más de 1000 intentos, hasta el punto de que un discípulo suyo le preguntó el por qué persistía en construir una bombilla. Si tras más de 1000 intentos no había conseguido más que fracasos. Edison le respondió, no son fracasos. He conseguido saber 1000 formas de cómo no se debe hacer una bombilla. Esta historia nos deja la reflexión de que no importa cuántas veces fracases, lo importante es tu disposición de alcanzar tus metas y tus sueños. Para alcanzar lo que quieres, debes perseverar. Con ustedes, Carlos Enrique López Adames. Y hoy les hablaré del poder de ser una persona constante. Inicias contando una historia que esté relacionada con el discurso que tratarás, que ejemplifique el tema que vas a abordar para conectar con el público y luego continúas. Ahora avanzamos. Puedes utilizar un cuento. Sí, un cuento, una parábola que deje una moraleja o una reflexión. Por ejemplo, hola, quiero decirte que una vez un niño vio a Miguel Ángel golpear muy fuerte un gran bloque de mármol y le preguntó, señor, ¿usted por qué golpea tan duro a esa piedra? Miguel Ángel le contestó, lleno de ternura, porque hay un ángel adentro y le estoy ayudando a salir. Todos nosotros, así como en esta historia, tenemos luz guardada en nuestros corazones. Tenemos sueños, metas que ocultamos del mundo. Es hora de que rompas el cascarón que te limita y luches por lo que te mereces. Y dejes salir al Miguel Ángel que tienes en tu corazón. Con ustedes, Carlos Enrique López Adames. Y hoy hablaremos sobre el poder de creer en nosotros mismos. Ahora continuamos. Podemos comentar en la técnica de inicio una experiencia de vida. Esta técnica de inicio de contar experiencias de vida es muy popular y todo el mundo la promueve con otro nombre en otro idioma. Pero esta es la técnica
más común y simple que pueda existir, pero también la más efectiva y poderosa de todas las técnicas, porque estás contando tu experiencia personal, tus vivencias, lo que eres. Y cuando cuentas lo que eres, lo que has hecho, eso te da autoridad para hablar. Puedes comentar tus experiencias de vida con respecto al tema que estarás tratando. Usualmente siempre comentan esta técnica como algo innovador, como algo novedoso. Pero esta técnica la han utilizado durante toda la existencia humana. Compartir nuestras experiencias personales para conectar con otros seres humanos. Eso es lo que nos hace únicos. Se trata de contar una experiencia personal relacionada con el tema. Por ejemplo, hola, quiero comentarte mi experiencia realizando campañas pagas en Instagram. Ha sido algo excepcional. Mis ventas se han duplicado y mi negocio ha crecido exponencialmente. Es algo que debes entender, es algo que debes aprender para que tú y tu empresa puedan crecer por las nubes. Con ustedes, Carlos Enrique López Adames, y hoy les hablaré sobre cómo hacer publicidad paga en redes sociales. Cuentas tu experiencia de vida con respecto al tema que vas a hablar para generar empatía y conexión con los oyentes. Datos. Menciona datos, estadísticas, cifras, fechas en el inicio que te permitan convencer al público. Las cifras, los datos, las estadísticas te permiten convencer al público de creer o hacer algo. Así que utiliza datos para conectar con tu público en el inicio y tomar prestigio en los argumentos que estás expresando. Por ejemplo, hola, quiero decirte que el mayor poder de nuestra comunicación es nuestro lenguaje corporal, que es el 55% de todo nuestro poder de comunicación de índole emocional. Y ese gran poder nos permite conectar con el público. Con ustedes, Carlos Enrique López Adames, y hoy les hablaré sobre cómo influir en la audiencia. Otro ejemplo puede ser, hola, en el mundo han sucedido cosas que no hemos visto, pero realmente han pasado antes. La peste de 1720, el cólera de 1820, la gripe española de 1920 y el coronavirus en 2020. ¿Qué estamos viviendo realmente? Un hecho que se repite. ¿Qué está pasando? Con ustedes, Carlos Enrique López Adames, y hoy les hablaré sobre las curiosidades del mundo. Si lo notaron, utilicé dos técnicas de inicio al mismo tiempo. Utilicé la interrogación retórica y los datos. Sí, y si quieres ganar credibilidad, dices la fuente de donde encontraste los datos, como al inicio de la clase dije que esas estadísticas de los porcentajes de la comunicación eran de Albert Mehrabian y que se refería a la comunicación de índole emocional del psicólogo. Ahora continuamos con la siguiente técnica de inicio. La siguiente técnica de inicio es la encuesta. Esta técnica
lo que busca es llamar la atención del público, despertarlos, pero no es una dinámica como tal, que te vas a quedar unos minutos en esa dinámica, no, porque las dinámicas, las estrategias, se recomiendan que se apliquen en el desarrollo o en el final del discurso cuando ya ganaste la confianza del público, no antes. Por eso, la encuesta es una interacción con el público para despertarlos y animarlos. Aunque si haces dinámicas al inicio o estrategias, está bien, pero no es lo recomendable en la mayoría de los casos por temas de prosemia, entre otras cuestiones que veremos más adelante en el curso de oratoria. Veremos todo eso. Pero lo que quiero decirle con la técnica de la encuesta es un breve sondeo que se le hace al público para despertarlos, para conectarlos, para llamar la atención. Se inicia realizando un sondeo en el público para mostrar la importancia del tema. Por ejemplo, hola, levante la mano todos aquellos que han sentido pánico escénico. Levante la mano. ¡Wow! Miren a su alrededor. Miren la cantidad de personas que han tenido pánico escénico. Entonces, el pánico escénico es algo que deberíamos conocer. Con ustedes, Carlos Enrique López Adames, y hoy hablaré sobre cómo controlar y superar de forma eficaz el miedo escénico. Es una encuesta breve que se realiza con la finalidad de captar la atención del público. La técnica de la ganancia. La técnica de la ganancia. Muestre las posibles ventajas del tema, beneficios, intereses del público con respecto al tema. Por ejemplo, hola, de todo corazón te digo que la oratoria puede transformar tu comunicación, impulsando tus resultados en el escenario y convirtiéndote en la persona que quieres ser, impulsando tus sueños, impulsando tus metas y alcanzando lo imposible. Con ustedes, Carlos Enrique López Adames, y hoy les hablaré sobre el poder de la palabra hablada. Otro ejemplo sería, hola, quiero decirte que la lectura es nuestro mejor aliado. Nos impulsa a alcanzar nuestros sueños, aumenta el vocabulario, entrena al cerebro y crea patrones de sueños saludables. Con ustedes, Carlos Enrique López Adames. Y hoy te enseñaré la importancia de leer para cambiar nuestras vidas. Otro ejemplo sería, hola, ¿te gustaría ganar dinero mientras duermes en tu cama cómodamente? ¿Ganar millones de dólares? Con ustedes, Carlos Enrique López Adames, y hoy les plantearé un negocio que cambiará el mercado. Es la técnica de la ganancia. Le muestras al público lo que puede obtener o los resultados que ganará si aplican lo que decimos a lo largo de nuestro discurso. Continuamos. La técnica de talentos y elementos. Talentos y elementos. En esta técnica podemos utilizar elementos al inicio de nuestro discurso. Por ejemplo, colocarnos un disfraz, colocarnos una ropa que comunique o que exprese lo que está relacionado con nuestro discurso. Esto con la finalidad de llamar la atención del público, captar su interés. Y esos elementos que utilizamos están relacionados con el discurso. Por ejemplo, si utilizo un objeto, muestro un objeto o un elemento de forma metafórica para relacionarlo con mi discurso, se podría considerar como un elemento.
despertamos el interés del público utilizando elementos que expliquen nuestro mensaje de forma metafórica. También podemos utilizar nuestros talentos en la técnica de inicio. Puedes utilizar como técnica de inicio tus talentos. Por ejemplo, si sabes cantar, cantas para iniciar tu ponencia, tu discurso, conectas con el público y lo importante es que esa canción, ese baile, ese poema, esa declamación que vas a realizar o esa escenificación estén relacionadas con el tema que estarás tratando. Utilizamos la creatividad y nuestro talento para impactar a nuestro público. Ahora avanzamos. ¿Pueden ver la diapositiva? Ahora continuamos con la técnica de jocosidad. Es un hecho o dicho gracioso o divertido para conectar con el público. La jocosidad solo debe ser aplicada si usted tiene la pericia, el don, la capacidad para ser jocoso y no caer mal y no fallar en el intento. Pero si usted no es bueno contando historias que pueden ser graciosas, que no tengan la finalidad de ofender, sino de deleitar, de pasar un buen rato, si usted no tiene esa capacidad, mejor simplemente no lo aplique hasta que desarrolle esa capacidad en usted. Pero si no es algo que sucede de forma natural y espontánea, no utilice la técnica de jocosidad. Por ejemplo, yo no voy a utilizar la técnica de jocosidad porque yo no he desarrollado esa naturalidad para hacer reír a las personas. Por lo tanto, no utilizo la técnica de jocosidad. Y si llegase a utilizar la técnica de jocosidad, debe ser algo preparado, practicado, para que logre salirme natural, espontáneo y algo fresco que funcione. Por lo tanto, solamente utilízalo si eres bueno en esto. Pero si no, mejor olvídalo. Intenta otra técnica o si quieres aplicar la jocosidad, debes esforzarte. Ahora continuamos con la técnica de palabras llamativas. Hola, te pido que te grabes desnudo. Sí, todos ustedes, grábense desnudos. Vamos, grábense desnudos. Pero no desnudos enfrente de los demás, ni para que los demás lo vean, sino que grabe su voz desnudo para que usted aprenda y conozca su voz auténtica y real. Con ustedes, Carlos Enrique López Adames, y hoy les hablaré sobre el poder de conocer nuestra voz. ¿Entendieron la técnica? Utilizamos una palabra que despierte, que llame la atención del público. Es una palabra llamativa. Llamamos la atención y luego lo enfocamos a nuestro discurso. Hola, quiero decirles que ninguno de ustedes es exitoso, porque todos ustedes son mucho más que ese término. Todos ustedes son personas excepcionales y nunca deben dejar que un término los defina. Ustedes son mucho más que el término éxito. Ustedes están creados de polvo celestial y ustedes son un mar infinito de posibilidades. Con ustedes, Carlos Enrique López Adames. Y hoy les hablaré sobre el poder de las palabras que nos decimos a nosotros mismos.
decimos una palabra que llame la atención del público. ¿Se puede hacer inicio de más de una técnica de inicio? Claro que sí. 3, 4 o más, dependiendo del tema y lo que tú quieres comunicar y del tipo de público que tengas. En esta técnica de palabras llamativas, llama la atención de tu auditorio con palabras de inicio fuera de lo común. Es decir, palabras que la gente no esperaba. La gente espera siempre algo convencional, algo tranquilo, algo normal. Y de repente llega este orador utilizando la técnica de palabras llamativas y despierta a todo el público, porque está diciendo algo fuera de lo convencional y luego enfocas, diriges el mensaje a lo que realmente tú quieres transmitir. La técnica de la actualidad. Utilizamos hechos, noticias que estén ocurriendo en el mundo para hablar sobre nuestro tema. Por ejemplo, hola, en estos momentos todos estamos en nuestros hogares. Podemos decidir si esto nos afecta negativamente o nos impulsa. Podemos dejar que el silencio nos destruya o podemos permitir que el silencio nos construya. Podemos decidir que esta situación nos afecte o podemos decidir tomar la situación, hacernos cargo de nuestra vida y asumir la responsabilidad que ello conlleva y lograr lo que deseamos y anhelamos. Con ustedes, Carlos Enrique López Adames, y hoy les hablaré sobre cómo innovar en tiempos de pandemia. Utilizamos un tema actual que las personas conozcan, puede ser de forma globalizada o regional, para conectar con el público, con un suceso que él conoce. Y enfocas ese tema de actualidad y lo relacionas con tu discurso. Menciona un hecho o noticia actual y conéctalo con tu discurso. También puede ser el avance más reciente sobre el tema que estarás tratando. Por ejemplo, si yo voy a hablarles de la cuántica o de la tecnología, podría iniciar mi discurso de esta manera. Hola, ¿sabías que han creado la computadora cuántica? Eso significa que el mundo como lo conocemos empezará a cambiar drásticamente porque tendremos avances tecnológicos que nunca antes habíamos tenido. Con ustedes, Carlos Enrique López Adames. Y hoy les voy a hablar sobre el poder de la tecnología de estos tiempos. Utilizas un tema de actualidad que puede suceder en el mundo o en la región en la que te encuentras, en donde vas a dictar la charla, conferencia, o utilizas un tema de actualidad que esté relacionado con el tema. Como lo dije anteriormente, por ejemplo, si voy a hablar de tecnología o de cuántica, puedo comenzar comentando el avance tecnológico que han tenido las computadoras y que en estos momentos ya contamos con computadoras cuánticas. La técnica de la gratitud. Hola a todos. Es para mí un honor estar ante cada uno de ustedes. Gracias por estar presente. Gracias por compartir este momento juntos. Hoy será un día fenomenal porque ustedes son seres humanos extraordinarios y juntos lograremos resultados extraordinarios. Con ustedes, Carlos Enrique López Adames, y hoy hablaremos sobre el poder de agradecer. ¿Elogias o agradeces al público?
La técnica de la comparación o analogía. La técnica de la comparación o analogía, comparas un objeto con otra cosa por sus diferencias o por sus semejanzas. Por ejemplo, hola, la vida es como un sueño, pero real. En cambio, los sueños son imaginación. Con ustedes, Carlos Enrique López Adames, y hoy les hablaré del poder de soñar. Puedes hacerlo con objetos. Hola, ¿cuál es la diferencia entre un iPhone, un Samsung y un Redmi? El iPhone es prestigio, el Samsung accesibilidad, el Redmi economía. Con ustedes, Carlos Enrique López Adames. Y hoy les hablaré sobre el poder de las marcas. Hice una especie de analogía entre esos tres teléfonos, los comparé. Comparas un teléfono con otro, o una persona con otra, o un suceso con otro, y eso es una analogía. La técnica de la unificación. Utilizamos varias técnicas al mismo tiempo. Podemos utilizar la técnica de la pregunta, con la técnica de la frase, con la técnica de los datos, y de esa forma tenemos resultados extraordinarios en nuestros discursos. Por ejemplo, hola, ¿sabías sobre los porcentajes del poder de nuestra comunicación? El 7% corresponde a las palabras, el 38% a la voz y el 55% a nuestro lenguaje corporal. Porque la oratoria tiene el poder de conectar y de persuadir a tu público. Con ustedes, Carlos Enrique López Adames, y el día de hoy les hablaré sobre el poder de comunicar efectivamente. Dije tres técnicas, utilicé una frase, utilicé un dato y utilicé una pregunta. Ahora, para cerrar, vamos a repetir los 11 pasos para hablar en público para que los tengan en claro. El primer paso es entrar al escenario. ¿Cómo entras al escenario? Miras el escenario, ves en qué punto del escenario te vas a posicionar y entras y te diriges a ese punto. Miras al público, es el segundo paso, mirar al público. Generar contacto visual sin intimidar. El tercer paso es saludar. Saluda a tu público. Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, feliz tarde, feliz día, feliz noche, como tú gustes. El paso 4 es la técnica de inicio. Utilizas una de las técnicas de inicio que vimos anteriormente. Luego dices tu nombre. El quinto paso, nombre del orador. Mi nombre es Carlos López. El sexto paso, nombre del tema. Y hoy les estaré hablando sobre el poder de la oratoria en estos tiempos. Luego sigue el paso número 7. Empiezas a desarrollar los tópicos de tu discurso. Luego seguimos con el paso número 8. Anunciar la conclusión. Para concluir, para cerrar, quiero finalizar el día de hoy con este mensaje. Puedes hacerlo de distintas maneras. Lo importante es anunciar la conclusión. Luego, el paso número 9, técnica de conclusión. Utilizas una técnica de conclusión que enseñaremos el día de mañana. Luego, el paso número 10, agradeces al público. Muchas gracias por haberme acompañado hoy. Luego, recibes aplausos. Quiero decirte que esta experiencia que viviremos juntos en estos 40 días de oratoria será una gran experiencia para todos. No solamente ustedes aprenderán de mí, yo aprenderé de ustedes. Lo más importante es que tengan constancia
y que sean perseverantes para que alcancen la meta de convertirse en oradores de alto impacto. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Ahora comencemos con la ronda de preguntas, respuestas y comentarios. Levanten la mano de Zoom si quieren hacer una pregunta, un comentario de la clase. Es importante que comenten o que realicen preguntas. Por ejemplo, comentar lo que aprendieron en la clase. Yo aprendí que esta técnica es muy buena, yo la aplico en mi vida personal y me ha funcionado. Cualquier comentario relacionado con la clase o cualquier pregunta que esté relacionada con la clase. Recuerden no hacer preguntas que no sean preguntas relacionadas a la clase. Deben realizar preguntas que estén relacionadas con el contenido. No preguntas sobre cuestiones administrativas o preguntas sobre el futuro. ¿Cómo vamos a hacer en el futuro, profesor? ¿Qué vamos a hacer en el futuro? Si usted tiene alguna pregunta, puede comunicarse con nuestro equipo de trabajo, con Victoria, con Fabiana, con la señora Rosana, con el profesor Silvio, y le atenderemos en esa clase de preguntas. ¿Por qué? Porque la clase en vivo es para realizar preguntas y comentarios de la clase. Realizar preguntas y comentarios de la clase, no de otros asuntos o aspectos del curso. Es importante recordarle la existencia de los 3 grupos. El chat internacional es para sociabilizar, para que usted envíe frases, envíe escritos, salude a sus compañeros. Lo que usted quiera lo hace por el chat internacional. La única condición del chat internacional es no enviar publicidad de otras academias o de otros cursos de oratoria. El grupo de oratoria práctica, el grupo de práctica, de oratoria práctica, es para enviar las asignaciones. Por ejemplo, antes que cierre la clase, yo les voy a dejar una asignación para que ustedes la envíen por ese grupo. Es decir, ese grupo es solamente para enviar las tareas, las asignaciones. Y está el grupo de contenido donde ustedes reciben el enlace de esta clase grabada que la vamos a subir a YouTube y van a recibir las diapositivas, los videos que les pasemos, los audios, todo lo van a recibir por ese grupo. Ahora sí, si alguno tiene una pregunta o comentario con respecto a la clase, al contenido que vimos, por favor levante la mano para hacerlo pasar. Nelson Aguirre. Nelson, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Realmente uno durante su vida ha visto o ha participado en técnicas de oratoria, pero no bajo esta modalidad que nos está explicando. Una técnica bastante interesante, nos permite ordenar no solamente el discurso, sino la presentación, la imagen corporal que vamos a tener al momento de dar la charla que nos corresponde dar. Me encantó bastante. Me situé en varios escenarios que en el pasado había participado y visualicé los errores que en su momento cometí. Ahora, con esta técnica, pues bueno, me permite ordenar, disciplinarme para en el futuro ir adelante con la actividad que corresponde, la mejor técnica de oratoria para un discurso exitoso. Muchas gracias. Gracias, Nelson, por atreverte a comentar sobre lo que has aprendido. Ahora continuamos con María Elena Salgado García. Hola, buenas noches. Mi Hola, pregunta buenas noches. era referente a la técnica de dar datos y fechas. Al finalizar, ¿tengo que decir la referencia de dónde obtuve esto o simplemente menciono los datos? Lo más recomendable es que menciones la referencia para generar credibilidad en tu público. Si lo haces sin mencionar la referencia, es probable que generes menos impacto.
Respondí adecuadamente a tu pregunta, María Elena. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Ahora continuamos con Eneida Castillo. Hola, buenas noches, de Panamá. Mencionaste los 11 pasos para hablar en público, pero me quedó la duda en el número 4, en donde mencionaste que debemos utilizar distintas técnicas de inicio. Pero allí me gustaría saber o ejemplos específicos de cuáles serían esos. No, puedes utilizar una técnica o puedes utilizar varias. Y las distintas técnicas que tú utilices, tú las vas a seleccionar. De todo lo que te enseñé hoy, tú Serían seleccionas. cualquiera de las que mencionaste. Exacto. Tú seleccionas las técnicas que sean convenientes para ti y para tu discurso, según el tipo de público que tienes, lo que tú quieres comunicar, la imagen que quieres proyectar. Eso depende de ti. Gracias. Gracias. ¿Respondí adecuadamente? Sí. Gracias, Enaida. ¿Otra persona desea realizar una pregunta o comentario? Los voy a seleccionar porque quiero que intervengan y aprendan a perder y controlar el miedo escénico. Continuamos con Daniela Rodríguez. Daniela Rodríguez. Daniela. Hola, buenas noches. Buenas noches, Daniela. Bueno, en primer lugar, muy interesante la información recibida y de manera muy clara y precisa, además de bien organizada. Me encantó ver cómo a veces de manera empírica utilizamos técnicas, pero que realmente no sabemos que las estamos utilizando. Entonces, encontré en la información algunos aspectos que en alguna ocasión he utilizado dirigiéndome al público, pero que no sabía que eran técnicas de inicio de un discurso o de la oratoria. Entonces, muy contenta con la información y excelente la forma en que fue presentada. Muchas gracias y me encantó el inicio del taller de oratoria. Gracias, Daniela, por compartir tu experiencia. Ahora continuamos con Laura. Laura. Ahí me activé. Sí, te escucho. Lo que pasa es que es primera vez que utilizo Zoom. No, llegué tarde al curso porque no sabía cómo unirme. Entonces, mientras averiguaba, vi el final. Pero bueno, ya veré cuando pasen todo el curso completo ahí en el chat del WhatsApp. Así será, Laura. Me alegra que ya aprendiste a conectarte. Sí. Sí, ahí lo veo y te digo en la segunda oportunidad que nos toque. Excelente, Laura. Gracias. Gracias. Ahora continuamos con Julie. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, sí, efectivamente un tema súper importante, sobre todo por la situación que estamos o como hemos venido trabajando desde que iniciamos esta etapa online. Sobre todo, bueno, hablo sobre mi parte específicamente, educación preescolar, donde hemos tenido que impartir educación a través de videos y bueno, había que cuidarse mucho con todas esas facciones entre lo que decías, expresaba, emociones, tristeza, bueno, un sinfín de sentimientos encontrados que había que dominar bastante y ser bien preciso. Y oye, de verdad que me parece muy fructífero esta oratoria, pues porque, bueno, a pesar de que ya estamos terminando las clases, pues creo que nos va a servir muchísimo porque, bueno,
si continuamos o no, de todas maneras nos sirve para cualquier escenario, exposición, algún evento. Bueno, somos docentes, la mayoría supongo, y siempre estamos en esa línea, pues exponiendo, que si haciendo cualquier presentación en cualquier momento. Bueno, hasta para alguna entrevista nos hace falta. De verdad que muchísimas gracias y bueno, voy a aprovechar el máximo para siempre estar participando y sacarle lo mejor de sí. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por intervenir. Excelente tus comentarios sobre tus experiencias y cómo puedes aplicar las técnicas. Gracias. Gracias a usted. Ahora continuamos con Patti Rangel. Prende el aire, Douglas. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, te escucho. ¿Cómo está, profesor? Excelente. ¿Cómo están todos? Espero que estén todos bien. Me quedó una duda. Habló, por ejemplo, en la segunda técnica de frases, que uno puede colocar un relato de alguien, por ejemplo. Puedo colocar belleza es salud, salud es belleza, Marilyn Monroe, pero lo que no me... Y decir con ustedes mi nombre, Patricia Rangel, pero usted dijo que eso allí no concordaba. Entonces, ¿qué podría colocar después de decir el nombre del creador de la frase para yo decir mi nombre a continuación? Lo que debes hacer es un comentario de esa frase, un comentario, un análisis de esa frase o un mensaje reflexivo de la frase que acabas de decir. Después del nombre del que escribió la frase. Exactamente, así es. Oh, perfecto. Muchísimas gracias. Excelente, Patti. Gracias a ti. Ahora continuamos con Laura. No, Laura ya pasó. Ya pasó. Lo que pasa es que tienes la mano levantada. Ahora continuamos con el usuario que dice 492350. Intenten colocarle nombres a sus usuarios para poder reconocerlos. Hola, ¿puedes hablar? ¿Tienes el audio activo? Parece que en estos momentos no puede intervenir. Continuamos con Alejandra Peralta. Hola a todos y a todas. Bueno, quería hacer un comentario y también tengo una consulta. El comentario tiene que ver con esa identificación de estructuras de las técnicas de inicio que utiliza mucho, por ejemplo, los oradores reconocidos como Daniel Aviv o Yokoi Kenji. En algunas charlas que he estado, pues no sabía que se llamaban técnicas de inicio y la explicación me permitió como entender que cada orador también tiene como sus propias técnicas de inicio, también pasaron por un proceso y seguramente también empezaron como algunas personas al inicio con algo de nervios, con una voz cortante y todo eso, entonces me permitió como tener esta reflexión. Y la consulta va hacia, en estos tiempos, digamos, virtuales, que uno muchas veces tiene reuniones, digamos que esta misma estructura organizativa se utilizaría así. Exactamente, Alejandra. Pero, evidentemente, no vas a aplicar los pasos de entrar al escenario y mirar al público porque es virtual. En tal caso, lo que haces es tratar de mirar a la cámara. Mirar a la cámara como si fueran unos ojos. Tratar de mirar la cámara para que
el mensaje sea más potente y conectivo. Claro, están todas las distracciones que se deben manejar, pero hay que tratar de ver la cámara la mayor parte del tiempo. Entonces, de esa forma cambiaría esos 11 pasos. No se aplicarían los primeros pasos como lo son entrar al escenario y mirar al público, porque estás en una clase o en un evento que es virtual. Por lo tanto, esos pasos, el primero y el segundo, se eliminan en este formato virtual y se elimina en la recepción de aplausos, porque no tienes un público que te aplauda, al menos que el público de Zoom te esté aplaudiendo, pero tienen otra forma de darte el feedback o la realimentación de tu evento y de tu ponencia. Pero aplicas los mismos pasos. El saludo, técnica de inicio, tu nombre, el nombre del tema, el desarrollo, anunciar la conclusión, técnica de conclusión y decir muchas gracias. ¿Respondí adecuadamente a tu pregunta? Sí, señor Carlos. Gracias. Ahora procedo a decir la asignación de hoy. La asignación de hoy que deben enviar por el grupo de práctica es enviar una nota de audio. Una nota de audio con un tiempo mínimo de 1 minuto. Y en esa nota de audio, usted debe darme un ejemplo de una técnica de inicio, siguiendo los pasos de saludar, técnica de inicio, tu nombre y el nombre del tema. Solamente esos pasos. Saludar, técnica de inicio, tu nombre y el nombre del tema. Es decir, no vas a desarrollar el discurso, ni vas a hacer los siguientes pasos. Simplemente vas a darme un ejemplo de cómo utilizar la técnica de inicio, utilizando el paso de saludar, la técnica de inicio, tu nombre y el nombre del tema. Eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la actividad? ¿Tienen preguntas con respecto a la asignación de hoy? Las actividades no tienen una fecha de entrega, porque el curso está diseñado de tal forma que usted lo pueda retomar en cualquier momento. Pero lo ideal es que usted envíe la actividad entre hoy y mañana. Entre hoy y mañana, para que no se le acumulen las actividades, porque nosotros llevaremos un registro de cada actividad que usted envía. Pero el curso, repito, está diseñado para que usted lo pueda retomar. Por ejemplo, si usted no ha visto 3 clases o 5 clases, usted lo pueda retomar viendo las clases y enviando las asignaciones en cualquier momento. Pero lo recomendable y lo más evidente es que usted envíe su asignación de cada día entre esta noche o mañana, para que usted no acumule muchas tareas y el proceso se le complique. Las técnicas de conclusión las veremos mañana. La asignación es enviar un video mínimo, 1 minuto, dando un ejemplo de una técnica de inicio que enseñamos el día de hoy. ¿Cómo lo va a hacer? Con el saludo, con el paso del saludo, el paso de la técnica de inicio, el paso de decir tu nombre y el paso del nombre del tema. Nota de audio. En nota de audio. Nota de audio.
Sí, en nota de audio. Finalizamos la clase. Gracias por acompañarme. Seguimos aprendiendo, seguiremos creciendo. Hasta luego.